Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Eh, ¿Qué dirían ustedes si yo les contara que la ciencia, la modernidad, está caminando hacia un proyecto que nos vuelva inmortales, que está fuera de la ciencia ficción, que es real, que ya están sentadas las bases sobre las que se viene estudiando esta cuestión desde hace ya unos cuantos años, pero que ahora más que nunca pareciera haber entrado en un camino con un punto final y para desembocar con cuestiones concretas, con cuestiones asequibles, con cuestiones empíricas. ¿Qué me responderían ustedes si yo les dijera que ya hay organismos que tienen toda la apariencia de ser inmortales? Y finalmente, ¿qué me contestarían si yo les dijera que esos organismos están altamente emparentados con los seres humanos, no de la mejor manera, pero que en definitiva ya tienen características de inmortalidad? Seguramente la mayoría de los que me están escuchando, de los que nos están viendo, creerán que esto es algo imposible, sacado de alguno de los libros o cuentos de ciencia ficción. Y tengo para contarles esta noche que en rigor no es ciencia ficción. Es de la más absoluta, pura y dura de las realidades. Y muchas de las cosas que hablemos hoy seguramente dispararán un montón de circunstancias, situaciones y curiosidades. Les aseguro que se ha abierto una puerta y que hemos comenzado a caminar en el sentido de la inmortalidad. Acompáñenme. Resulta que allá por 1943, una señora llamada Henrietta Lacks, estarán viendo ustedes ya las fotos que me acompañan sobre el monumento que se le hizo y también la única o una de las pocas fotos que están dando vuelta por las redes en blanco y negro, porque precisamente estamos hablando de una señora que vivió el siglo pasado. Como les contaba, caminaba el año 1943 y Henrietta Lacks se dirigía junto a su esposo a la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Estaba decidida junto a su esposo en formar una familia lo más numerosa posible. Se había dedicado gran parte de su vida a trabajar en los campos tabacaleros del sur de los Estados Unidos, no siempre en las mejores condiciones, como ustedes podrán comprender. Pero, por suerte, había logrado la posibilidad de que a una edad, bastante joven, pudiera desentenderse de esa situación y formar una vida familiar. Comenzaron la vida en familia en Baltimore y, bueno, tuvieron la suerte y la posibilidad de formar una familia numerosa. Pero cuando se produce el quinto nacimiento de la familia Lacks y Henrietta da a luz a su quinto hijo, se encuentran con una noticia bastante desagradable. Henrietta estaba atravesando, se encuentran allí rastros de una enfermedad que tenía que ver con el cáncer de cuello uterino. Inmediatamente, insisto, estábamos en 1943, una mujer joven, se le comenzaron a hacer estudios, uno de ellos que se siguen haciendo hoy todavía con las personas que padecen esta enfermedad, que durante muchos años ha sido un tabú y que hoy todavía sigue estando relacionado lamentablemente con la muerte. Se le realizó una biopsia y se confirmó el mayor de los temores. Henrietta parecía un cáncer de cuello uterino de los más agresivos que se conocían hasta el momento. Poco tiempo después, Henrietta Lacks falleció. Pero comenzó a ocurrir
incluso antes de su fallecimiento, un evento de no menores características. Aquellos que estaban dedicados al tratamiento de la enfermedad de Henrietta, específicamente el doctor Talinde, estaba en contacto en ese momento con los investigadores George y Margaret Gay, un matrimonio que se dedicaba, entre otras cosas, a los cultivos celulares. Y el doctor Talinde, que estaba ampliamente especializado y dedicado a la investigación del cáncer de cuello uterino. Recordarán ustedes que hace instantes les conté que Henrietta había sido sometida a una biopsia enviada al patógeno para saber si esas células que se habían encontrado eran tumores malignos, cosa que efectivamente después se confirmó, hecho que terminó produciendo la muerte. Todavía en ese momento no existían avances científicos que pudieran alargar la vida de las personas como conocemos hoy. Pero comenzó a producirse un evento sin precedentes. Esas células que habían sido obtenidas gracias a la biopsia que se le había realizado a Henrietta Lacks en manos de estos investigadores, del doctor Talinde y del matrimonio de George y Margaret Gay, estos investigadores en cultivo celular, empezó a dar unos resultados realmente increíbles. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, los Gay habían estado preparando numerosos cultivos en el pasado, pero ninguno sobrevivía más que unos días. Estaba cumpliéndose lo que se denomina en ciencia el límite de Hayflick. Esto es el hecho de que ninguna célula se puede dividir o puede sobrevivir a más de 50 divisiones. ¿Qué pasaba con las células cancerígenas de Henrietta Lacks? Bueno, simplemente que no llegaban a ese momento de apoptosis o de muerte celular. Seguían reproduciéndose. Sus telómeros, que son los que le dan vida o los que marcan la cantidad de vida de esas células, en vez de achicarse, se reproducían y quedaban incólumes. Ergo, esas células no estaban envejeciendo. Lo que sí estaba pasando es que se seguían reproduciendo a una velocidad incontrolable, tal como había pasado en el cuerpo de Henrietta Lacks y que había determinado el fallecimiento de nuestra heroína de esta noche. Insisto que pueden ver las fotos aquí en el recuadro que me acompaña. Quiero creer también que esta misma noche Henrietta de alguna manera nos acompaña. No solo físicamente, sino también de alguna otra manera. Como les dije, Henrietta Lacks falleció 9 meses después de iniciado su tratamiento, pero sus células le sobrevivieron. ¿Cuánto le sobrevivieron? Me preguntarán ustedes, y aquí viene la primera respuesta, que empieza, valga la redundancia, a responder algunas de las primeras preguntas que hicimos al comenzar este programa. Las células cancerígenas de Henrietta Lacks todavía están vivas. Mientras ustedes están mirando este programa, mientras el mundo sigue girando con todos los conflictos y problemas que se suceden alrededor del globo, Henrietta Lacks, de alguna manera de su arte física, todavía está viva en esas células que le pertenecieron. Aunque sabemos, gracias a las investigaciones que se han hecho sobre esas células, que esas células ya no tienen 46 cromosomas, sino 80. Es decir, que en ese proceso de reproducción constante, incontrolada e inmortal, de alguna manera esas células se han ido fortaleciendo y son inmortales. ¿Qué pasó con las células de Henrietta Lacks una vez que desapareció físicamente Henrietta? Bueno, estos mismos cultivos dieron la posibilidad a que científicos de todo el mundo quisieran poder utilizarlas para distintos cultivos, precisamente porque estas células no morían.
y se reproducían, y esto daba la posibilidad a una incontable e ingente cantidad de estudios científicos, porque el material celular, a diferencia de lo que sucedía en otros casos, era inagotable, era inmortal. ¿Para qué se utilizó, entre otras cosas? Bueno, resulta ser que una parte de sus cultivos en algún momento llegaron a manos de Jonathan Salk. Y gracias a esos cultivos y a su capacidad de reproducirse y a su inmortalidad, Jonathan Salk hizo la cantidad de pruebas suficientes que le posibilitaron encontrar una cura para la poliomielitis. Así como lo escuchan. Las células que le habían quitado otrora la vida a Henrietta Lacks también dieron la posibilidad, por su capacidad de reproducción, de estudiarlas a fondo y de utilizarlas para controles científicos y para pruebas en otras enfermedades, tales como aquellas que dieron el inicio de lo que fue el final o de la erradicación de la poliomielitis gracias a Jonathan Salk. Las células siguieron reproduciéndose a nivel mundial, porque fueron enviadas a muchos laboratorios científicos para diversas pruebas. Imagínense ustedes, no tenían ninguna necesidad de ir a buscar células a otro lado que llegaran al proceso de apoptosis, porque no podían dividirse más de 50 veces. Estas se dividían de manera incontrolada e ilimitada y eran inmortales. Este proceso, con el paso del tiempo, comenzó a irse de las manos de los científicos, porque al estar repartido este material genético en tantas partes del mundo, en tantos laboratorios, las muestras comenzaron a contaminarse, a punto tal de que los científicos ya dudaban de que esas muestras que tenían tuvieran algo que ver con el material celular original que había sido obtenido en el estudio patológico de las muestras a Henrietta Lacks. ¿Cuándo se detuvo esto? ¿O cuándo se le puso de alguna manera un límite? Hace algunos años, por eso de las causalidades o de las casualidades, uno de los descendientes directos de Henrietta Lacks compartió un almuerzo con un científico. A este científico no le pasó desapercibido el apellido de la persona que tenía sentada a la mesa y le propuso allegarse hacia su laboratorio para tomar muestras que le permitieran de alguna manera saber cuál era el verdadero material genético que tenían entre manos y si estaba relacionado con Henrietta Lacks o había mutado de alguna manera. Y entonces convocaron, porque este familiar obviamente se lo contó al resto de la familia que existía, convocaron al resto de los familiares vivientes de Henrietta Lacks, pero no les dijeron la verdad. Los convocaron para tomar muestras de sangre, pero no le dijeron que era para tratar de detener una especie de descontrol que había sucedido con las muestras originales. Allegados estos, porque creían que de alguna manera estas muestras de su propia sangre iban a ser utilizadas para combatir al cáncer, por supuesto que no se negaron, se presentaron rápidamente y también esto les permitía de alguna manera estar cerca de esos restos de Henrietta Lacks. Bueno, como ustedes comprenderán, en ese momento todavía, década del 70, no existía el consentimiento informado. No se les informó para qué se les sacaba sangre. Y entonces se les extrajo el material que se necesitaba. Se logró identificar cuáles eran las muestras originales y si éstas efectivamente pertenecían a Henrietta Lacks. Y entonces, tiempo después, empezó a utilizarse el consentimiento informado porque
la comunidad científica toda se dio cuenta que de alguna manera se había producido una especie de latrocinio sobre el material que habían ofrecido a los familiares sin que éstos tuvieran conocimiento de para qué iba a ser utilizado. También a Henrietta Lacks, de alguna manera, le debemos la existencia del material genético y del consentimiento informado y la posibilidad del descubrimiento de tratamientos para controlar un montón de enfermedades, como les conté el caso de la poliomielitis. Ven aquí a mi costado estas células cancerosas de Henrietta Lacks. Estas son actuales, ahí están cambiadas por el tinte que se le aplica para poder divisarlas. Todavía están en los laboratorios. Mientras nosotros seguimos viviendo, estamos de alguna manera conectados con una persona que falleció en 1943. Y una parte de esa persona que falleció en 1943 es inmortal. Esta historia termina en el hecho de que aún hoy en día, como les digo, esas células se siguen reproduciendo de manera incontrolada, aunque ya con ciertos resguardos que han tomado los científicos y con todos los avances que tiene la técnica y la tecnología a los efectos de no contaminar las muestras y de poder seguir teniendo ese material para poder desarrollar muchas más y mejores investigaciones. Lo cierto es que Henrietta Lacks todavía está allí viva. Apasionante, ¿no? La inmortalidad sí existe. Aquí termina la historia de Henrietta Lacks, de todo lo que supuso su existencia, aunque no sé si hablar en pasado. Pero bueno, los acompaño a que vayamos a las conclusiones de este programa. Bien, ¿qué pasaría si les preguntara ahora lo mismo que les pregunté al principio de este programa? ¿Creen en la inmortalidad? ¿Llegaremos algún día a ser inmortales? ¿Vale la pena ser inmortales? ¿Ustedes elegirían ser inmortales? Estamos en un mundo que transita de manera desesperada a una velocidad no cercana a la velocidad de la luz, pero rápida, sin duda, hacia descubrimientos y eventos que solo hubiéramos imaginado en nuestras mentes, que de ninguna manera podríamos decir que se trata de cosas que realmente podríamos haber tenido en el pasado. Solo las podríamos haber imaginado. Bastaría que ustedes busquen cualquiera de los grandes escritores de ciencia ficción y encontrarían allí historias que están relacionadas con esto que yo les cuento, pero allí ficción, y esto que yo les cuento totalmente realidad. Insisto que mientras ustedes miran este programa, las células de Henrietta Lacks están alrededor del mundo, viviendo, multiplicándose y sin envejecer. Mientras preparaba este programa, leía una noticia de la que tangencialmente hemos hablado en otro programa, en otra emisión de Juicio al Misterio. Resulta ser que en China, ya en julio de este año, hace poquitos días, empezaron las pruebas en seres humanos de una medicina que otorga la capacidad de que regeneremos nuestros propios dientes. Se nos cayeron los dientes, nos tomamos una píldora, el diente vuelve a nacer y vuelve a existir, como si estuviéramos saliendo de los dientes de leche. Imagínense una cosa tan impresionante.
también de ciencia ficción. Bueno, no, es real. Este medicamento que tuvo un absoluto éxito entre animales, ahora ya está comenzando a ser probado en seres humanos. Impresionante. Imagínense ustedes. De película, de libro, no, de realidad. Estoy seguro que en los ámbitos científicos a nivel mundial se está trabajando con las células de Henrietta Lacks. ¿Cuáles son los posibles destinos de estas células inmortales? La posibilidad de combatir al propio cáncer, de entenderlo, de saber por qué no muere y por qué se reproduce incontablemente una vez que se desarrolla dentro de nuestro propio organismo. La posibilidad de curar muchas otras enfermedades una vez que se entiende el sistema o la posibilidad de dominar esas células para que en vez de que nos ataquen, nos permitan vivir y nos permitan atacar a las enfermedades que muchas veces acechan al ser humano. Y por último, la capacidad de aprender cómo es posible que esas células que han sido originadas en el ser humano sean inmortales y el resto del ser humano no lo sea. ¿O estamos destinados también a ser inmortales? ¿O alguna vez lo fuimos y dejamos de serlo? Bueno, ustedes saben que este programa no está específicamente destinado a contestar preguntas, sí algunas, las básicas, pero en rigor, yo, igual que ustedes, me contento con tener más preguntas, de tener más curiosidad y de seguir buscando, porque el día que dejamos de buscar, entonces se ha acabado nuestro propio camino. Así que podemos sacar como conclusión de que Henrietta Lacks todavía está viva, de alguna manera, en esas células. Y de que hay un elemento, por lo menos, ya encontrado, que nos promete la posibilidad de la vida eterna. Deberemos preguntarnos si eso es posible y si fuera posible, si realmente lo queremos para nuestras vidas. Piensen ustedes que si mañana llegara un fármaco que nos posibilitara vivir para siempre, muchos de ustedes y de nosotros hemos tenido pérdidas con las que deberíamos convivir el largo camino de la inmortalidad. Y por otro lado, si fuéramos inmortales, ¿qué pasaría con la población a nivel mundial? ¿Cómo se controlaría? ¿Podría seguir creciendo? Ya ven, tengo solo preguntas en un ámbito que parece de ciencia ficción, pero no lo es. En todo caso, como siempre, las decisiones y lo que venga en el futuro será parte de lo que el ser humano esté dispuesto a hacer. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este viaje, como en todos los otros, que son tremendamente apasionantes y que, igual que para mí, para ustedes, seguramente genere un enorme cúmulo de curiosidades, de necesidades de saber, y el conocimiento está allí afuera. Les agradezco a los que comienzan a participar, comentando el programa, a los nuevos suscriptores, a todos aquellos que se toman el trabajo de ver nuestros programas y aquellos que deciden compartir los viajes que nosotros también hemos decidido emprender. Los saludo, seguramente y muy próximamente estaremos con nuevos programas y bueno, muy agradecido, los invito a que nos acompañen. Hasta cualquier momento.